Hola amigos, mi nombre es Paul. Hoy me encuentro en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico y voy a viajar hacia el aeropuerto Newark Liberty en un Boeing 737-900 de United Airlines en la tarifa económica en un asiento estándar. Bienvenidos a este reporte de viaje. Los mostradores de documentación de United Airlines se encuentran en la Terminal B del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. La terminal cuenta con 3 puertas, todas debidamente numeradas. La entrada más cercana a los mostradores de United Airlines es por la puerta 1. Para este vuelo, United ofrece 5 tipos de tarifas: Economy básica, Economy con opción a reembolso, Economy Plus, que tiene más espacio para las piernas, y Business First. En la tarifa Economy básica, la selección de asiento conlleva a un cargo adicional y el equipaje facturado también tiene un costo. Además, no incluye equipaje de mano. Para este vuelo, elegí la tarifa Economy básica. 24 horas antes del vuelo, intenté hacer el check-in desde el teléfono celular. Sin embargo, apareció un aviso que indicaba que tendría que hacer el check-in en el aeropuerto, ya que mi tarifa no incluía ni equipaje documentado ni de mano, y necesitarían verificar que mi artículo personal cumpliera con las medidas requeridas. Por tanto, me dirigí a los mostradores de documentación en el aeropuerto para hacer el check-in. En SJU, como la mayoría le llama al aeropuerto Luis Muñoz Marín por su código IATA, United cuenta con kioscos de autoservicio. Así que me dirigí a uno de ellos para hacer el check-in. No obstante, surgió un aviso y comenzó a parpadear la luz roja. Un agente de la aerolínea se acercó para verificar mi maleta, pasó una tarjeta y la máquina imprimió mi pase de abordar, ya que mi maleta sí cumplía con las medidas de un artículo personal. La salida del vuelo estaba programada para la 1:05 de la madrugada, pero al verificar el estado de vuelo, resultó que este se retrasaría por 12 minutos, por lo tanto, el nuevo horario de salida sería a la 1:17 de la mañana. En Puerto Rico, al igual que en Hawái, todos los pasajeros que viajan hacia Estados Unidos debemos pasar el equipaje por el Control de Agricultura Federal, USDA. Hay estaciones en cada entrada de la terminal, por lo que tuve que pasar también mi artículo personal. Con mi maleta ya inspeccionada por Agricultura y con mi pase de abordar en mano, me dirigí al punto de inspección de seguridad. Al tener la membresía Global Entry, tenía derecho a pre-check. Sin embargo, a esa hora de la madrugada la estación de pre-check no estaba abierta, por lo que entré por la fila regular. A pesar de entrar por la fila estándar, en el interior había una división para pasajeros pre-check. Además, me proporcionaron una tarjeta para que los oficiales presentes en el escáner supieran que era un pasajero con pre-check, por lo tanto no tuve que sacar mi computadora ni quitarme los zapatos. Normalmente United Airlines opera en las salas de última espera B, pero en esta ocasión mi vuelo saldría por las puertas C, específicamente la Charlie 7. Lo que me gustó fue que United me enviaba mensajes de texto para informar sobre el estatus del vuelo. Primero recibí un mensaje para hacer el check-in en línea, aunque ya lo había hecho en los kioscos del aeropuerto. Una vez que la gente verificó mi equipaje, tuve la opción de hacerlo también en línea. Después recibí otro mensaje informándome que ya estaban listos para abordar e indicándome que debía dirigirme a la puerta Charlie 7. Posteriormente recibí un mensaje informándome que el vuelo estaba demorado y que la nueva hora de salida sería a la 1:29 de la madrugada. El abordaje se realiza por grupos y en mi caso formaba parte del grupo 5. Hola. Bueno, vamos a comer. Sí, gracias. La aeronave era un Boeing 737-900 con 8 años de antigüedad. United tiene 4 categorías de asientos. 20 de ellos son asientos de primera clase denominados United First, dispuestos en una configuración 2-2. Hay 39 asientos Economy Plus con más espacio para las piernas, 50 asientos preferenciales y 58 asientos United Economy. En total, la aeronave cuenta con 167 asientos y 4 baños, uno al frente, uno en la fila 7 y 2 más en la parte trasera.
Como seleccioné la tarifa Economy básica, solo se me permitía elegir asientos preferenciales y United Economy. Ambos tipos de asientos son exactamente iguales, la diferencia es que los asientos preferenciales están más al frente. Los precios de los asientos para esta ruta varían entre los $38 y $50 para los asientos preferenciales, mientras que los United Economy oscilan entre los $16 y $21. Los asientos junto a la ventanilla resultan más económicos que los del pasillo. Gracias. Hola. 37. Mi asiento fue el 37 Alfa junto a la ventanilla, que tuvo un costo de $16. Thank you. El asiento era reclinable y el espacio para estirar las piernas era suficiente, al menos para mí. El espacio entre mi rodilla y el asiento de adelante era de unos 4 a 5 centímetros aproximadamente, teniendo en cuenta que yo mido 5 pies con 7 pulgadas o 1.75 metros. La mesa de servicio era de un tamaño adecuado, lo suficientemente grande como para colocar una laptop. Los asientos cuentan con reposacabezas ajustables y en la parte frontal disponen de un compartimento para guardar objetos. Además, en el compartimento del frente encontré la tarjeta de seguridad de la aeronave y una revista. En la parte inferior del asiento, en una posición bastante incómoda porque va debajo del asiento donde uno va sentado y muy al fondo, había un tomacorrientes universal, algo difícil de poder acceder a él. La ruta de vuelo entre Puerto Rico y Newark es atendida por 2 vuelos diarios de JetBlue, 1 de Spirit y 3 vuelos de United operados diariamente. La distancia entre ambos aeropuertos es de aproximadamente 2.588 kilómetros, lo que implica un tiempo de vuelo promedio de 3 horas y 36 minutos. A lo largo del vuelo alcanzamos una altitud máxima de 32,000 pies y una velocidad en tierra de hasta 830 kilómetros por hora. Aunque la aeronave no contaba con sistema de entretenimiento a bordo, sí ofrecía acceso a internet. Sin embargo, cuando intenté conectarme, se desplegó un aviso indicando que el servicio solo estaba disponible en el territorio continental de los Estados Unidos, por lo que no pude hacer uso de él. En cuanto al servicio a bordo, se nos ofrecieron únicamente bebidas de la línea Coca-Cola. Después de 3 horas y 32 minutos de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty a las 5:17 de la mañana, con apenas 2 minutos de retraso respecto a la hora prevista. Mandé a uno primero en la madrugada y después. Amigos, gracias por ver el video, no olviden suscribirse y darle like. Gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Yeah.